La palabra a la señora Caballero por parte del Grupo Mixto. Buenas tardes, señor Miranda. Desde Unión del Pueblo Navarro le voy a hacer una serie de preguntas. Bueno, pues como se ha dicho, usted era director general de gestión de personas en ADIF y sigue siendo en la actualidad. Sí, sigo siendo director general de gestión de personas de ADIF. Entonces, ¿desde qué fecha ocupa este cargo y quién le nombró? Si no recuerdo mal, desde el 1 de octubre de 2018 y me nombró la presidenta de ADIF. ¿Le nombró? La presidenta de ADIF. Muy bien. Es una o sea, en ese cargo tiene relación, perdón, que es que si no le veo la cara, me voy a poner así. ¿Tiene relación con el ministro o directamente solo con altos cargos? Normalmente solamente tengo relación con el resto del comité de dirección de ADIF, con la presidenta y puntualmente en alguna reunión en que esté en mi ámbito de competencia. Pues, por ejemplo, cuando hicimos el plan de recursos humanos, he tenido reuniones con los sindicatos y el secretario de Estado y normalmente mi vía de comunicación con el Ministerio es a través de la Dirección General de Organización e Inspección, que depende de la subsecretaría. Usted, en el tema que ocupa a esta comisión, y entiendo que ¿usted por qué cree que le han mandado comparecer? Entiendo que por la gestión del contrato de las mascarillas. ¿Cuántos contratos hizo usted de gestión de compra de mascarillas? En la época del periodo de la pandemia, es que ha habido numerosos contratos de mascarillas. Si nos referimos a la fecha de marzo de 2020, hay dos grandes contratos, uno de las mascarillas de soluciones de gestión y otro de mascarillas de la empresa Injos Technology. Y luego había una serie de peticiones previas de otros contratos porque en ese momento nuestra prioridad absoluta era conseguir mascarillas para nuestro personal, que, como bien sabe, nuestros empleados y el sector ferroviario era sector esencial en ese momento. El 90% o el 80% de nuestra plantilla, es decir, alrededor de 9.000 personas o algo más, tenían que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo en pleno confinamiento para asegurar la circulación de los trenes y el abastecimiento de las ciudades, y por la naturaleza de su actividad, tanto el personal de circulación como el personal de mantenimiento tenía que acudir a los puestos de trabajo sin perjuicio de que aquel personal que trabajaba en las dependencias administrativas en las oficinas, pues implementamos el teletrabajo como en gran parte de la Administración. Pero usted, como responsable de gestión de personas, las mascarillas que compraba eran de uso interno, para su personal. Sí. Bueno, salvo el contrato de los 5 millones de mascarillas que nos encargan mediante la orden ministerial 292/2020, en la que la autoridad delegada competente, es decir, el ministro, encarga a ADIF la compra para el abastecimiento propio y para el resto de entidades dependientes del Ministerio. En el Ministerio, las compras de mascarillas entonces se circunscribieron únicamente a ADIF, que estaba usted en gestión de personas, y a puertos del Estado. Dos grandes contratos bajo el amparo de las órdenes ministeriales, sí. ¿Usted tenía conocimiento o cómo le llega a la empresa Soluciones de Gestión a su mesa? Bueno, para llegar a ese punto tengo que poner un poco en contexto. 2 semanas antes de que se publicase la orden ministerial de 26 de marzo, 2 o 3 semanas, ya estábamos en búsqueda activa de mascarillas para nuestro personal, de mascarillas y demás EPIs. Normalmente nuestros proveedores de EPIs, puesto que de mí depende el área de prevención de riesgos laborales, no tenían stock, como sucedía en toda España. De hecho, en la documentación que se ha aportado tanto a la UCO como a la auditoría de la Inspección de Servicios del Ministerio, como la que se ha puesto a disposición del requerimiento de esta Cámara, teníamos ofertas de nuestros proveedores habituales con un precio en torno específicamente a 2,8 euros la unidad y a 3,15. Le estoy hablando de 2 semanas antes de que nos llegara la orden para la compra de las 5 millones de mascarillas, en un momento, además, que en la fecha que le estoy diciendo era previa incluso a cuando se establece la prioridad absoluta del sector sanitario para las mascarillas FFP2,
y, por lo tanto, llevábamos ya en búsqueda activa con todos nuestros proveedores habituales de equipamiento de protección individual. Ante la imposibilidad de esta situación y cuando nos llega el día 26 la orden ministerial, pues nos ponemos en contacto con diversas entidades para que nos trasladen sus proveedores. Hacemos un barrido, solicitamos diversas ofertas, en concreto, y lo que tenemos documentado como mínimo, porque creo que alguna gestión telefónica se hizo en ese momento, pero de ello no hay prueba documental, solicitamos 4 ofertas para proceder al contrato de mascarillas. Solicitaron 4 ofertas. Y también les sirvió o fue determinante la valoración que les habían hecho de esta empresa Puertos del Estado, ¿o no? Hay diversos factores. El proceso de toma de decisión para llegar a la elaboración de los contratos fue, de las 4 ofertas, 2 de ellas nos contestaron, una que no tenía stock, que era la empresa 3M, otra que no tenía en ese momento stock y de que todo el stock que iba a recibir estaba a disposición de las autoridades sanitarias. La empresa Injust Technology, que también nos hace una oferta que en ese momento nos dice que era el proveedor del Ministerio del Interior, si no recuerdo mal. Además, nos la pasa también a través de un correo que le manda el secretario general de Puertos al secretario general de ADIF, Puertos del Estado. También nos consta o nos llegaba información de que estaban suministrando, no sé si a Ingesa o al Ministerio del Interior. Y, por otro lado, la oferta de soluciones de gestión. ¿Cuál es el proceso de decisión que nos lleva a la solución que finalmente se adoptó? En primer lugar, yo recibo la indicación en ese momento de la presidenta de ADIF de que había 2 premisas para gestionar los contratos que estábamos gestionando en ese momento. Primero, que había que asegurar el suministro. En tanto, no solamente era una premisa de sentido común, porque, como le digo, ya estábamos intentando priorizar la protección de nuestros trabajadores, que era para nosotros prioridad absoluta, y, por otro lado, hacerlo en el menor tiempo posible, porque, como le digo, las ofertas que ya nos habían hecho algunos proveedores habituales, se dilataba el plazo de entrega meses y eso era inviable para la situación, donde afortunadamente se gestionó adecuadamente las medidas de protección de nuestro personal, pero aún así tuvimos algún fallecido y numerosos contagiados. He de puntualizar que estamos, en cuanto a contagios, por debajo de la media, dado que la adopción de las medidas que llevamos a cabo dieron su resultado. En ese momento se descartan las 2 que no tienen stock o que nos dicen que no pueden proveernos de mascarillas. Y luego se deciden sacar 2 contratos. Uno, el de contratos de soluciones de gestión por las 5 millones de mascarillas bajo el amparo de la orden ministerial 292, que debía proveer de mascarillas tanto al personal de ADIF como al resto de entidades dependientes del Ministerio. Y, segundo, otro contrato con Injust Technology por 1 millón de mascarillas, que en ese caso iba exclusivamente para el personal de ADIF, para garantizar la dotación de mascarillas para el personal de ADIF y que ya no estaba bajo el amparo de la orden ministerial, pero que creíamos, dadas las necesidades que teníamos. Tengo que recordarle que en ADIF somos actualmente 13.000, en ese momento estábamos en torno a los 12.000 trabajadores y había que proveer de mascarillas, 2 mascarillas por día en virtud de la jornada de 8 horas y dado que las mascarillas solo son de uso continuado de 4 horas, y eso suponía una cantidad ingente de mascarillas. Además, hay que añadir que, dada la alta edad media del personal de ADIF, teníamos una incidencia notable de lo que se llamaban los trabajadores especialmente sensibles, aquellos que podían verse más afectados por el COVID y que había que proteger con especial atención. Y, por lo tanto, lanzamos 2 declaraciones de emergencia, en los términos que le digo, para comprar esas mascarillas. ¿Cuál fue el criterio respecto a soluciones de gestión? Pues básicamente hay dos cuestiones ahí. Una es, el mismo día que estábamos aprobando la declaración de emergencia, firmando la declaración de emergencia, es decir, el 27 de marzo, pues nos comunican a través de Puertos del Estado que están saliendo los aviones con mascarillas desde China con destino a España. En este sentido, tengo que recordar que de ese pedido había una cantidad de mascarillas que iban destinadas a ADIF y que venían de la orden 263 de 20 de marzo.
Eso, dado que lo que había que primar, y en eso estaba meridianamente claro por nuestra parte, y también lo pone de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas e incluso la propia Comisión Europea, había que primar el suministro, y eso era una garantía de que tenían capacidad técnica y económica para garantizar la entrega de las mascarillas. Eso hace, además de una cuestión de eficacia y de eficiencia, en el sentido de que las mascarillas de Soluciones para puertos del Estado y para Adif venían en los mismos aviones. Eso facilitaba la logística, el despacho de aduanas y demás, y ese es el criterio que se adoptó. Ustedes tuvieron también que poner el 50% de aval. No le oigo bien. Si tuvieron que poner el 50% de aval también. No, le explico, y eso es una falsa noticia o bulo que sea. Es verdad que esta empresa y muchísimas empresas... Pero Puertos tuvo que poner el 50%. Yo vengo a hablar de Adif. No, pero quiero decirte que no es que sea, un bulo es... o sea, igual es que a ustedes no les pusieron... Respecto a Adif le tengo que confirmar que es un bulo. Y lo que quiere, y si me permite explicar... Sí. Nos solicitan, como muchas empresas, y de hecho hay en la documentación correos donde el subdirector de Prevención de Riesgos Laborales pone de manifiesto que en ese momento en particular, dada la premura, la falta de mascarillas, la falta de capacidad económica de muchas empresas, se requería en este ámbito y en muchos de los ámbitos de dotación de EPIs un adelanto del dinero, porque era lo que se exigía desde los proveedores de China. En primera instancia, Soluciones de Gestión nos solicita un anticipo del 50%. Tenemos una discusión, un debate interno, si la orden ministerial nos habilita para proceder a ese anticipo. Consultamos con el Ministerio y el Ministerio dice que conceptualmente sí está avalado por la orden ministerial. Sin embargo, en el debate que tenemos consideramos que para garantizar mejor los recursos públicos, lo que proponemos y lo que finalmente se lleva a cabo es lo que se llama una carta irrevocable en una transferencia bloqueada. Es decir, se hace una transferencia desde el Banco Sabadell de cuenta Adif a una cuenta del Banco Sabadell de la empresa, pero la misma queda bloqueada hasta tanto Adif no dé una orden de que se ha cumplido el contrato en sus justos términos y, por lo tanto, se liberará. Eso hace que, conforme vayamos recibiendo las mascarillas, que se concreta la recepción del pedido en 5 entregas, hasta que no se complete como mínimo el 50% del envío, no se liberen las cantidades pertinentes. Muy bien. Usted en ese momento dice que con el señor Ábalos no tenía, bueno, pues no se juntó apenas o nada. ¿Y a Koldo García le conocía? Con el señor Ábalos creo que le he saludado en un acto institucional a lo largo del periodo que estuvo como ministro, y ese es todo el conocimiento que tengo del señor Ábalos. Del señor Koldo, al ser un asesor del gabinete del ministro, por supuesto que le conocía de nombre, no le conozco personalmente, y creo que a lo largo del periodo que estuvo ahí he hablado por teléfono 1 o 2 veces con él. Con posterioridad, y esto lo quiero dejar meridianamente claro porque también he leído algunas noticias, no he tenido ningún tipo de contacto con el señor Koldo García, ni por teléfono, ni presencialmente, ni directa ni indirectamente. O sea, que no es cierto de esas noticias que ha leído y que yo también, que le llegase a pedir que le ayudase a meter en Adif a su sobrino. Creo que he sido meridianamente al sobrino claro. de Koldo, quiero decir. Creo que he sido meridianamente claro de que no he tenido ningún tipo de contacto. Ya, pero Koldo sí ha debido de tener, porque dice, y está en los informes de la UCO, que, porque está grabado, que Koldo le dijo a su hermano, tranquilo, yo estaré con él, porque era conocido, y que le iba a decir que le echase una mano. Entonces, al final, eso no se produjo. No, pues no he tenido, me repito, no he tenido ningún tipo de contacto en estos 4 años desde la salida del señor Koldo del gabinete del ministro. ¿Y el sobrino de Koldo García al final entró en Adif? No me consta que haya entrado en Adif. ¿Usted qué opinión le merece también otro informe de la Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil, que dice que los 3 altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez desempeñaron un papel clave
o relevante en las contrataciones con soluciones de gestión. ¿Y a usted le incluye en uno de ellos? Primero, no vengo a opinar sobre cuestiones que en parte desconozco, y en la parte que me concierne simplemente gestioné los contratos de EPIs, tanto de mascarillas como de geles hidroalcohólicos, como de guantes de nitrilo, como de pruebas serológicas, porque entra en el ámbito de mi competencia, puesto que la Subdirección de Prevención de Riesgos Laborales depende de mí. Pero en algún momento, es decir, que cuando tiene uno que firmar una cantidad tan importante, encima sin un procedimiento, pues porque estábamos habilitados, que era de emergencia, bueno, pues también da cierto temor que nos estén engañando. Entonces entiendo que le puso cara a esa empresa en alguien. ¿Conoció usted a alguno de los gestores de esa empresa? Mi contacto creo que fue con no sé si el director general, que es Íñigo Rotaech, que es con la persona con la que hablé para iniciar la tramitación. Disculpe que le corrija, no es que no hubiese un procedimiento, hubo un procedimiento que estaba de acuerdo al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto Ley del 7/2020 y a lo que dispone la Comisión Europea al respecto, y así lo dice el informe del Tribunal de Cuentas y el auto de inadmisión a trámite de la acción pública 27/2020. Bueno, sí, matizando, el procedimiento es de emergencia y se formaliza casi con posterioridad a que se decida quién va a ser el elegido. Bueno, en este caso, incluso como le he comentado, hemos ido más allá del procedimiento establecido por la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, los contratos de emergencia no requieren la solicitud de otras ofertas y, sin embargo, aplicamos la buena praxis que dice el Tribunal de Cuentas y solicitamos como mínimo hasta 4 ofertas. ¿Y cómo se les ocurre a una empresa que no se dedica a nada sanitario llamarle? ¿Llaman ustedes a Soluciones de Gestión a pedir oferta o Soluciones de Gestión ya sabe que se ha abierto la veda y que puede presentarse? No se había abierto ninguna veda el día 26. En ese sentido de la veda de la compra, quiero decir. Cuando nos comunican que vamos a ser los encargados de gestionar la compra para los 5 millones de mascarillas, nos ponemos en contacto con ese y otros proveedores en ese ámbito y también en el resto de los EPIs que antes le mencionaba. Ya, pero quiero decir que hasta esa fecha, esta empresa no se dedicaba al sector sanitario. En un momento dado sabe que puede ser contratada y yo quiero saber si se ofrece la empresa o si alguien pues del entorno del Ministerio o de ADIF o el secretario de Puertos o alguien pues es el que le abre y le tiende la mano a la empresa. ¿Con alguien habrían hablado? ¿O Íñigo Rotaeche? Sí, le he dicho anteriormente que recabamos el mismo día 26 que nos mandan desde el Ministerio del Interior, desde Ingesa y desde Puertos del Estado sus diferentes proveedores y nos ponemos en contacto con ellos, entre ellos Soluciones de Gestión. Bien, usted no está investigado en este caso, ¿no? No, me convocó la UCO como testigo. Para testigo y ya está. ¿Y sus correos y toda su documentación le han pedido o no sabe si le están mirando? Sí, han pedido mis correos de esa época, se ha puesto a disposición. Bien. ¿Usted está tranquilo al respecto con su gestión? Absolutamente. Y entonces, en cualquier caso, a la vista de lo que ha ocurrido, en algún momento dado se habrá escandalizado también, ¿no? De que haya quien se haya podido enriquecer en ese momento. No puedo opinar sobre algo que desconozco y además entiendo que está sub iudice, o sea que no me toca a mí pronunciarme al respecto. Muy bien, pues nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias, señora Caballero.